Buenas tardes con todos. Yo voy a resolver los ejercicios del taller de los aranceles. En la pregunta 1 nos daba estas imágenes y nos pedía que identifiquemos qué tipo de país es verde. Bueno, para mí el país verde es un país pequeño, ya que el precio en el interior ha aumentado, mientras que el precio en el exterior no se ha modificado y se ha mantenido constante. Además, debemos recordar que aquí tenemos que los precios la curva OX, que serían estas, es horizontal, y esto se debe a que un país pequeño no puede influenciar dentro del precio, por lo que se mantiene constante y no tenemos la típica curva que sería como esta de acá, de la oferta. Bueno, la siguiente pregunta nos dice: calcula el bienestar del país verde en autarquía. Nosotros vamos a calcular el bienestar del país verde teniendo en cuenta los excedentes del consumidor y del productor. El excedente del consumidor es todo este triángulo que va desde la curva de la demanda para abajo hasta el precio, y el excedente del productor es la curva de la oferta para arriba hasta el precio. Eso se calcula con esta fórmula, que es la fórmula del área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Por lo que esta base de ambos triángulos va a ser 5, mientras que la altura para el consumidor va a ser 9, lo que nos da 9 por 5, 45, para 22.5. Y bueno, para el productor será 5, y de 4 a 9 también hay 5, por lo que 5 por 5 es 25, y lo dividimos para 2, nos da 2.5. Ahora, para saber el nivel de bienestar de nuestro país, vamos a tener que sumar el 22.5 más el 12.5, que nos da 35. Esta área representa el bienestar de nuestro país en el mercado de este bien en ausencia de comercio, es decir, en autarquía. Tenemos un bienestar de 35. Ahora la pregunta se nos dice que supongamos que el país verde se abre al comercio y que el precio mundial va a ser 6, como lo pueden ver aquí. Bueno, yo he decidido señalar que este triángulo donde ven lo rojo es el triángulo del excedente del consumidor, que ha crecido bastante ya que el precio se ha reducido, mientras que el excedente del productor ha disminuido debido a que ellos no van a estar dispuestos a ofertar a un precio tan bajo. Vamos a hacer lo mismo, calculamos la base por altura sobre 2. La base aquí para el excedente del productor es 8 y la altura es 12. Lo que nos da 12 por 8 dividido para 2, 48. Y para nuestra base del productor tenemos 2 y la altura también es 2, por lo que 2 por 2 es 4, dividido para 2 es 2. 48 más 2 nos da 50. Podemos ver que ha aumentado bastante en un 25.5 el excedente del consumidor en el libre comercio, lo que significa que ellos se han visto muy beneficiados o han sido los más beneficiados de la economía. Y por otra parte, las empresas de nuestro país sufren una disminución del excedente del productor provocado por la disminución de precios, como ya dije anteriormente. Sin embargo, podemos ver aquí que en nuestro bienestar tenemos 50 con libre comercio, mientras que en autarquía teníamos un bienestar de 35. Eso nos dice que el libre comercio ha aumentado el bienestar de nuestro país o de nuestra economía. Y bueno, esta era la respuesta a la pregunta de que considerando los literales base indiquemos si este país se beneficia o no del comercio. Pues ya vimos que sí, ya que tenemos un excedente bastante grande del consumidor y eso hace tener un bienestar más grande de igual modo. En la pregunta nos dice que el gobierno quiere ayudar a la producción local, por lo que decide poner un arancel de $2 por cada unidad importada. Bueno, aquí para saber el bienestar de nuestra economía, nosotros vamos a tener que calcular estas áreas que se pueden ver aquí en el gráfico, que es A, B, C, D. Esto se calculará todo con estas fórmulas, que es el área del triángulo y del rectángulo. Entonces yo he decidido comenzar con C, que es lo que el gobierno va a obtener del arancel que va a imponer. Esto se saca con base por altura. La base vamos a tener que es la diferencia entre 4 y 6, que sea 2. Esta es la cantidad que están dispuestos a ofertar a este precio y esta es la cantidad que están dispuestos a demandar. Y la altura va a ser la diferencia del precio mundial y el precio con arancel, que igual es 2, porque 8 menos 6 es 2. Por lo tanto, nuestro C vale 4. Luego he decidido calcular B, que es este triángulo, que son los productores que están vendiendo a un precio mayor de su costo marginal, que es una pérdida a la final para el país. La base va a ser la diferencia de 4 y 2, que es cuánto estaban dispuestos a producir con un precio de 6, que es el mundial, y cuánto estarán dispuestos a producir con un precio de 8, que es con el arancel.
lo cual nos da también 2, y la altura es la diferencia del precio mundial con el precio mundial con el precio de arancel. Esto nos da 2, al igual que el D nos da 2, pero este D nos indica que es el nivel de consumidores que han dejado de consumir este producto debido al alza de precio. Ahora para calcular A, lo que hacemos es tomar como un todo a A más B, lo cual forma un rectángulo, y tomamos como base 4 y como altura 2. 4 por 2 es 8, y a esto le restamos el área de B, que nos daba 2, por lo tanto A, que es lo que el excedente del productor le ha quitado al excedente del consumidor, es 6. Bueno, ahora la fórmula para saber si es que nuestro país ha tenido un bienestar más alto o menor es sumar A más B más C más D, pero en negativo, ya que es una disminución del excedente del consumidor. A esto le aumentamos A, ya que esto se lo lleva el productor, y C, que es lo que se lleva el gobierno, lo cual nos queda sumar B más D, que era 2. 2 más 2 es 4. Por lo que el efecto neto sobre el bienestar del país importador ha disminuido en 4. Es decir, que con el arancel tenemos una disminución del bienestar de nuestro país. Luego, bueno, en F nos dice que comparemos las respuestas de los literales C y E y analicemos los resultados obtenidos en términos del impacto de la medida comercial aplicada sobre el bienestar de esta economía. Entonces, el impacto de la medida comercial sobre el bienestar de la economía fue que con libre comercio teníamos un bienestar de 50, mientras que con el arancel este bienestar se ha reducido en 4. El bienestar que se ha reducido, la mayor parte provenía del excedente del consumidor, es decir, que el consumidor ha sido el que más bienestar ha perdido, mientras que con el arancel lo que ha sucedido es que el excedente del productor ha crecido, no tanto como disminuyó el excedente del consumidor, pero sí creció más o menos. Y sin embargo, este incremento del excedente productor no es suficiente como para incrementar el bienestar general del país, sino que disminuye, por lo que tenemos un bienestar menor al poner un arancel. Listo. Para la pregunta 3 nos indican igual que tenemos un gráfico con el país verde y el mundial. Y a esto nos dice que ahora vamos a calcular qué sucede cuando ponen cuotas de importaciones a 2 unidades. Ya, entonces estos son los mismos cálculos. Nosotros vamos a calcular igual el rectángulo de aquí y los triángulos. Y son los mismos números, así que C es igual a 4, B es igual a 2, D es igual a 2 y A es igual a 6. Ya, entonces aquí vamos a otra vez a sumar, pero poner en negativo, en término absoluto negativo, A más B más C más D. Sin embargo, cuando el gobierno le da las licencias o asigna las licencias a los productores locales, lo que va a pasar de diferente con el arancel es que esta sede no va a ir al gobierno, sino que se va a quedar en la industria local de juguetes, o sea, lo van a tener los productores de nuestra industria. Y bueno, entonces aquí vamos a incrementar el excedente del productor, que es A, que teníamos que era 6, y las rentas de la cuota percibidas nacionalmente, que era 4. Por lo tanto, nos queda sumar B más D, que era 2 más 2, y esto nos da 4. En este cálculo observamos que el efecto neto del bienestar de nuestro país es una pérdida por valor de 4. Hemos perdido nuestra eficacia y bueno, nuestro bienestar en 4. Y bueno, como ya les dije, esta se va a los productores internos. Es decir, que las cuotas también afectan al bienestar del país negativamente. El B nos pide calcular el efecto neto de esta cuota de importación si el gobierno del país verde acuerda una restricción voluntaria a las exportaciones de juguetes con el país exportador de estos. Ya, entonces aquí ya había explicado cómo se saca, tenemos los mismos resultados. Entonces sumamos todo y nos da menos 14. Sin embargo, aquí el incremento del excedente del productor es lo único que nos va a sumar, ya que el C, que antes se lo llevaba, bueno, el gobierno en arancel, o en el anterior ejercicio se lo llevaban los productores, ahora se lo van a llevar los productores del país extranjero del cual están exportando. Por lo tanto, nuestra pérdida va a ser mayor. Como sabemos, 14 menos 14 y más 6 nos da menos 8. Bueno, en este caso, las rentas de las cuotas son percibidas por los productores del extranjero, de manera que nuestra pérdida de bienestar es menos 8. Esta pérdida es mayor que en el arancel, ya que quienes lo reciben son los exportadores extranjeros y nosotros nos hemos quedado con una disminución de 8 en nuestro bienestar dentro de nuestro país,
poniendo estas cuotas de restricción voluntaria. Y por último, la C nos dice que analicemos cómo nuestras respuestas de los literales A y B se relacionan con la respuesta del literal E, la pregunta 1. Bueno, primero, ambas respuestas se relacionan debido a que existe una pérdida en el bienestar de nuestro país. Ya, al menos sabemos que en esta es mayor, pero si vemos en esta anterior, que era menos 4, tenemos lo mismo que habíamos tenido en esta, que era menos 4. Además, el bienestar de nuestro país está disminuyendo, ya que estamos evitando que sea con un arancel, que tengamos un libre comercio, el cual teníamos nuestro mejor bienestar de 50, y estas medidas resultan en una subida de los precios dentro del país, lo que produce una disminución en el excedente del consumidor, un incremento en el excedente del productor, pero además una pérdida de eficacia para nuestro país, que por lo tanto es una disminución del bienestar. Ya sea con cuotas o aranceles, nosotros estamos perdiendo bienestar dentro de nuestro país. Claro que de un país pequeño, ya que puede variar con los aranceles si es un país grande. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.